El lema del mes es: abre prisiones, liberta tu alma y descubre tus bendiciones. La frase clave es los pozos. Vamos a estar hablando de pozos. Y vamos a estar tocando Génesis capítulo 26 en adelante. El enfoque de la palabra es cómo se pierde de vista o perder de vista los desaciertos del pasado, amado. Eso afecta nuestro presente. Es lo que en la mayoría de ocasiones nos estancamos o estancan el avance de una vida. Hay prisiones del alma. ¿Usted sabía que hay prisiones del alma? Que hay que aprender a liberarlas para poder avanzar. De igual manera, hay pozos de bendición que debemos aprender a descubrir para que esas bendiciones, mi amado, nos alcancen. No todo es maldición o negativo. Las bendiciones, amado, aguardan por ti. Solo que hay que dedicarles el tiempo debido para descubrirlas. Y el enemigo es el más interesado, mi amado, en que te mantengas atado, a que tú no disfrutes tu herencia. Así que en esta mañana el Señor te dice: despiértate y conquista tu pasado y vive tu presente en plenitud de gozo. Amén. Despiértate. Bendito sea el Señor. El valor del mes es clemente. Y usted sabe que la clemencia no solamente es exclusivo de Dios. No solamente es exclusivo de Dios. Porque nosotros también podemos manifestar la verdad de Dios. Y no dice que no solo yo soy clemente, sino que ustedes también son clementes. Y Él así lo fue con nosotros entonces al entregar su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Estamos estrenando mes de número 9 del año 2022, después de tantas cosas que hemos vivido en este año. Y ahora estamos aquí. Y Dios le ha traído hoy aquí, ¿cierto? Y si no está es porque no vino. Pero hoy está usted aquí, en ese lugar, con un propósito. Con un propósito. Usted puede creer que usted está ahí sentado, sentada ahí por una casualidad de la vida, o porque alguien le invitó, o porque no tenía o no traía la mejor actitud para venir. Pero sabe una cosa, amado, dentro de todo esto, el Dios clemente manifiesta su amor. El Dios clemente manifiesta su amor para que nosotros podamos, para que Él nos recuerde cuánto Él se entregó y se manifestó completamente en amor para con nosotros. Gracia y sublime es su perfecto amor. Porque la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice que a cada uno de nosotros que es necesario, que ya hemos sido libres. ¿Cuántos han sido libres? ¿Lo cree? Y hemos sido libres en Cristo, quien murió por nosotros, se entregó por nosotros. Nos despojemos de la pasada manera de vivir. Ahí donde vamos a llegar, donde la chancha torció el rabo. Ajá. Entonces se puede decir, bueno, entonces yo vine a Cristo y así aún así entonces no fue libre.
Si Pablo nos dice, que nos despojemos de la pasada manera de vivir, y si yo vengo a Cristo y digo que soy libre, ¿qué pasó entonces? Si yo vengo a Cristo y digo que soy libre, y Pablo me dice que tengo que despojarnos, ¿verdad? De la pasada manera de vivir. Entonces, ¿qué pasó? Pero definitivamente, mi amado, usted y yo hemos sido libres, hemos sido libertados cuando venimos a Cristo, pero existe la necesidad, como lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, que nosotros cerremos cosas del pasado para poder ser libres. Hay cosas que hay que cerrar del pasado para ser libres. Para poder ser libres hacia el futuro que Dios ha preparado para nosotros. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad y santidad de la verdad. Tenemos que estarnos revistiendo entonces. Alguien yo lo compartí en las primicias, ¿sí? Dice, yo creía que el viejo hombre moría cuando uno iba a las aguas del bautismo. Pero resulta que me di cuenta que el bandido sabía nadar. Ahora tengo que morir todos los días al viejo hombre. ¿Yo? Tenemos que morir cada día, todos los días. Estarnos renovando, estarnos transformando día a día. Por lo tanto, entonces, amado, a lo que la palabra a través del apóstol nos está diciendo es que hay una acción que nosotros debemos ejecutar para ser libres. Mire, yo voy a tomarme a los que nos visitan o inmigrantes. Ellos tomaron una acción para salir de una opresión de gobierno, ¿cierto? Pero si ellos no accionan, allá se quedan y siguen oprimidos. ¿Sí? Se siguen ahogando del pie del opresor. Entonces, Él nos está diciendo que hay que tomar esa acción que nosotros debemos ejecutar para ser libres de cosas del pasado. Le ha pasado a usted como hijo o hija de Dios que ha venido a Cristo, o que en algún momento caminó con Cristo y por una u otra razón se apartó. Usted ha intentado una y otra vez y sigue cayendo en las mismas cosas, sigue haciendo las mismas cosas, sigue errando en las mismas cosas, sigue pecando en las mismas cosas, y eso no lo deja ser libre. Amado, mire, y usted intenta una y otra vez, y usted se encuentra diciendo, pero ¿por qué yo no puedo vencer este pecado? ¿Por qué yo no puedo vencer este hábito? ¿Por qué yo no puedo ser libre de esto si ya Cristo me hizo libre por medio del sacrificio en la cruz? ¿Por qué? ¿Se pregunta usted? ¿O me pregunto yo? Lo bueno, amado, es que hoy es necesario que nosotros entendamos, amada iglesia, que muchas veces tenemos que mirar hacia el pasado y confrontarnos con el pasado.
Hay que confrontarlo. Para ver en nuestra vida dónde fue que esto empezó y así poder ser libres. Amén. ¿Quiere ir conmigo entonces a ese pasado? Porque si no seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, cuando yo me veo que yo decía antes, yo no voy a hacer lo que mi papá y mi mamá hacían. ¿Usted ha oído eso? Ah, no, es que cuando yo creo que yo no voy a hacer igual como mi papá y mi mamá, lo que hacían ellos antes. Y de repente lo vemos haciendo lo mismo. Generación tras generación. Repitiendo lo mismo. Ya es que yo no voy a ser como mi papá, mujeriego, y creció, y lo vemos haciendo lo mismo. ¿Sí? Es que mi mamá, yo no sé qué es lo que hacía, pero ya yo me veo haciendo lo mismo. Y es porque hacemos lo mismo, generación tras generación. Entonces, hay cosas que nos marcan, que es necesario sean confrontadas para que puedan ser quitadas y podamos avanzar. A esto es lo que el apóstol Pablo llama el cuerpo del pecado. Y nos dice entonces, y lo dice en Romanos capítulo 6, verso 6, que habla del cuerpo del pecado, y dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero Efesios capítulo 4 nos dice que nosotros necesitamos despojarnos de todo esto, porque si no, estas cosas se van a seguir demostrando, se van a seguir haciendo. Efesios 4, 22, 24. Dice la palabra. Me dice un amén si lo tiene. 4, 22, 24. Capítulo 4, verso 22, 24. Amén. ¿Lo tienen? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados. Mi amada iglesia, tenemos que estarnos renovando en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No lo dice el pastor? Lo dice su palabra. Tenemos que estarnos despojando, mis amados. Y eso es tremendo, porque el pastor le toca una tarea, mi amado, a veces con las ovejitas, de ayudarles a despojarse de lo que arrastran del pasado. Sí, es duro. Sigue diciendo, manifestando que dice la palabra, el espíritu está, pero la carne, ¿qué es? El espíritu está, pero la carne es débil. ¿Sí?
Y entonces el apóstol Pablo dice, es necesario, mi amado, que ustedes se despojen de esa pasada manera de vivir. ¿Sí? Es decir, corten con cosas. Que se confronten hoy, amado, que se confronten hoy. Es que yo no quiero volver a mi pasado porque yo no puedo perdonar, porque yo no sé, porque yo siento esto, porque yo no sé, porque yo pasé por esto. Hay que hacer un alto. Tienes que hacer un alto, mi amado, en el camino y confrontar el pasado. E ir a donde Dios, al original de aquel que te crió en ti, porque hay cosas que están sobre tu bendición, que no te están permitiendo avanzar, que te están quitando, robando, obstruyendo tu caminar. Tenemos que ir entonces al original, al Dios que te formó. Él te conoce, Él sabe. Mire, yo creo que tiene un estante grandísimo donde están los planos de tu cuerpo y de mi cuerpo, de cada uno de ustedes. Y podemos ir a decirle, Señor, busca el plano ahí, el diseño que me hiciste, a ver dónde está, qué tornillo se aflojó para que lo puedas encontrar y socarlo. Al original. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Estaba esclavizado allá en Egipto. Viene Dios y lo saca. Y al momentito, ¿qué estaban diciendo? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá había casa, allá había comida. ¿Por qué? Porque todavía venían atados a aquella esclavitud. Aquello que les tenía ahí. Ellos no veían la esclavitud, sino que veían era la comida y la casa. Pero ahí estaban, porque ellos seguían ligados a su pasado. Ay, mejor me hubiera quedado de guachimán. Ay, mejor me hubiera quedado allá en la finca, volando machete. Ay, es que es mejor. Ay, es que a veces lo decimos, ¿cierto? Mejor no hubiera ido. Mejor no hubiera venido. ¿Sí? Porque vivimos ligados al pasado. Porque nunca confrontaron el hecho de decir, Jehová me hizo libre y ya no soy un esclavo, ya no vivo como esclavo. Yo necesito ya romper lo que hay de esclavitud en mí para poder avanzar a la tierra prometida. Tenemos que romper. Tenemos que romper cosas. Y entonces todas esas cosas pasadas en nuestra vida, en nuestras familias, nos hacen empezar a andar como anduvo el pueblo de Israel, en círculos. Y entre más generaciones salen, ahí van detrás del círculo, haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. ¿Sí? Círculo. Caminando, siguiendo patrones, conductas y demás. ¿Cuántos tienen nietos? ¿Usted tiene nietos? ¿Usted tiene nietos? ¿Sí? ¿Verdad que cuando algo usted ve en su nieto hacer, algo que usted nunca lo ha visto tal vez, pero lo vio hacerlo, y usted dice, ¿pero cómo? ¿De dónde lo aprendió? ¿Y quién se lo enseñó? Ajá. No pregunte de dónde lo aprendió, pregunte de qué generación viene eso que el niño está haciendo, su nieto, para que él lo esté haciendo en ese tiempo.
Porque no hemos roto, porque no hemos sacado nuestra manera o nuestra vieja manera de vivir. Romper. Hay que romper. Muchos años, los chicos, mi esposa y yo, no sé, algo habíamos leído y entendimos que para que haya una liberación en la familia, teníamos que confesar y romper, pero con lo nuestro. Es decir, tomar a nuestros hijos, y si estaban los nietos ahí también, y juntos orar, el papá, la mamá y los hijos. Papá rompiendo maldiciones de drogadicción, maldición de alcoholismo, maldición de prostitución, maldición de mujeriego, maldición de aquello, ¿sí? Después va la mamá rompiendo, sacando, y a poner a nuestros hijos también a romper esas maldiciones. Esa es la forma para romper. Yo le decía a papá, vea, a mi tata, le digo, yo no voy a morir ni voy a tener lo que usted tiene. Yo le dije al Señor, yo rompo con esa maldición. Mi abuelo murió de cáncer de próstata y mi tata también. ¿A quién sigue? Dígame usted, ¿a quién sigue? Ajá. Yo corto aquí, bla. De aquí usted muere con eso, pero yo no. Así que yo corto en el nombre de Jesús esta maldición. Esa es la manera de romper con lo pasado. ¿Estamos entendiendo? 3 entendieron. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok. Yo quiero que ustedes me acompañen y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 26. Ahí se narra una historia en la cual hoy Dios va a recordar la importancia, ¿sí? Y tal vez si usted está cuestionando el hecho de decir, bueno, pero yo vine a Cristo, ¿soy libre o no soy libre? Yo te digo, eres libre. La palabra del Señor en Génesis capítulo 26, y vamos a quedarnos ahí y vamos a leer el verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera. Oiga bien, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa. ¿Sí? Isaac era el hijo de la promesa de Abraham y Sara. Y dice que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmar el juramento que hice con Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Usted no se ha puesto a pensar como que usted siente que está viviendo de la gracia. Usted siente que está viviendo en la gracia.
de esa gracia que se manifiesta en Dios. O puede ser por la gracia, por lo que sus padres han hecho. Yo me siento que yo estoy disfrutando por los que me cuidaron, lo que hicieron por mí, por lo que ellos sembraron en mí. ¿Sí? No puedo decir que papá y mamá porque no estuve mucho tiempo con ellos, pero sí con los que me criaron. Y esto, amado, le está pasando, o le iba a pasar con Isaac. Le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero como hay bendición en lo que en nosotros como padres, amados, nosotros como padres hay bendición, pero también como personas hacemos para nuestras generaciones, también hay cosas que se arrastran. Hay cosas que arrastran nuestras generaciones, hay cosas que es necesario entonces confrontarlas para que sean rotas. Amén. Y aquí lo vamos a estar viendo entonces. ¿Qué hace Isaac? Dice que habitó, pues Isaac en Gerar. Permítame decirle que este lugar era un lugar completamente árido. Era completamente, ahí no nacía, pero nada. Era árido completamente. Por eso él iba hacia Egipto, buscando mejor comida y mejor tiempo. Pero recuerda que también Abraham, en sus tiempos anteriores, Abraham cuando hubo hambre, y lo empieza diciendo el verso 1, ¿verdad? Abraham se había ido a Egipto porque era la zona de abundancia, el lugar donde había comida, donde sabía que algo iba a encontrar. Pero Dios le está diciendo a Isaac: necesitas quedarte aquí, en este lugar. Dios está diciendo, amada iglesia, que necesitas quedarte aquí. Necesitas confrontar aquí tu pasado. Necesitas cortar con cosas de tu pasado. No vas a ir allá donde hallarás abundancia. Vas a estar aquí donde vas a ser formado, donde vas a ser transformado, donde vas a ser libre. Gerar significa círculo. Eso significa Gerar, en ese lugar que estaba Isaac. Entonces Dios le dice: vas a estar aquí en este círculo para romperlo, para tus generaciones marcar una diferencia, para que se manifieste mi poder sobre tu vida. Pero tienes que quedarte aquí, porque hay algo que debes hacer. Hay algo que debes hacer. Verso 7. Dice que habitó Isaac en Gerar, y a este momento Isaac no tenía nada, ¿cierto? Isaac no tenía absolutamente nada. Había hambre, no tenía tierra. Dios le da una palabra, y él ¿qué hace? La cree. Dios le da una palabra y él la cree, mi amado. Y eso se llama fe. Creer a lo que Dios te ha dicho, mi amado, el original de Dios, a lo que Dios ha puesto sobre ti, se manifiesta la fe. Pero seguidamente sigue diciendo la palabra del Señor, dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. A Isaac. ¿Qué hizo Isaac ahí? ¿Qué hizo? Mintió. Ajá. Porque tuvo miedo a decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, era hermosa. O sea, Isaac mintió. ¿Por miedo? Por miedo.
Pero déjeme contarle que exactamente lo mismo había hecho su padre Abraham cuando llegó a la misma tierra donde el rey que llevaba el mismo nombre a este otro rey Abimelech. Abraham dijo que Sara era hermana suya. Ajá. Lo que sucedía con Abraham era que por la genealogía no había del todo una mentira. Era verdad. Sí, era su media hermana. Si usted más atrás lo puede leer. Pero no era su hermana, era su esposa. Isaac repite exactamente lo mismo, el mismo patrón con Abimelech en los tiempos de Abraham. Dios habla a Abimelech en sueño y le dice: no te llegues a esta mujer, porque si lo hiciera morirás. En esta otra ocasión sucede algo también. ¿Están entendiendo? ¿Qué está haciendo Isaac? Repitiendo el mismo patrón que su padre. Pero lo que quiero es que veamos cómo fue que Isaac entonces usó esta estrategia de mentir. En algún momento seguro escuchó a su padre contarle historias de cómo fue que llegaron a aquella tierra, de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que tuvo que hacer, y nunca lo confrontó. Abraham nunca lo confrontó, ni Isaac tampoco, diciéndole a Isaac: esta no es la forma, porque si lo hubiéramos hecho así, hubiésemos muerto, no solo el rey y toda aquella gente, sino también nosotros. Hubiésemos muerto. Lo que llevó a Isaac a creer que era una salida años después de que ya había muerto Abraham, Isaac hace exactamente lo mismo, miente. Miente con la misma circunstancia y con la misma generación de reyes en el mismo lugar. Qué tremendo, ¿ah? En el mismo lugar. Porque nunca, amado, él nunca se detuvo a confrontar la situación. Y usted y yo venimos repitiendo la misma cosa. Hemos venido a Cristo, pero seguimos con los mismos patrones, las mismas conductas y las mismas acciones, las mismas faltas. No crecemos, no avanzamos, en vez de ser cristianos, que se les llamó a los discípulos allá en Antioquía, porque se imitaba a Cristo en su accionar. Somos cristianos y resulta que la palabra nos sigue enseñando lo que pasa en este contexto. Hay una necesidad de ser libres del pasado. ¿Qué pasado arrastra usted? No me responda. Respóndese usted. ¿Qué pasado arrastra usted? Puede traer pasados de su abuelo, de su bisabuelo, de su bisabuela. Pasados. Y los vemos haciendo los mismos patrones de nuestros antepasados. Es que tenemos que cortar esto, amado. No podemos decir lo mismo todo el tiempo. Es que sos igualito a tu tío. ¿Sí? Es que va a ser igualito a Julano. No, reprenda eso en el nombre de Jesús. Corte con eso. Que me diga a mí: yo soy igualito a Cristo. Amén. Por eso se le llamaba cristianos en Antioquía, porque imitaban la forma de Cristo. Dice el verso 8, versículo 8 de ahí mismo, que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, dice muchos días, o sea, la mentira se prolongó. Pero yo me imagino ver a Isaac y ver a su esposa bella por allá, con deseo de abrazarla, con deseo de besarla, de estar con ella. Pero por esa mentira no podía acercarse. Y el rey, como no tenía nada que hacer, pescó a Isaac acariciando a Rebequita.
Ajá, lo vio por la ventana, dice la palabra. ¿Sí? Y no se aguantó Isaac, ¿verdad? Era su esposa. Sí, dice que ahí estaba. Verso 8. Dice que trataba todos los días de ver cómo tapaba o eso, no lo confronta, y no se fue y se presentó ante el rey y decirle: mira, papito, yo no hago toda esta cosa, ella es mi esposa y la verdad es que no, es mía y punto. Si me vas a matar, mátame, pero yo no lo iba a permitir. Nunca lo hizo, seguía viviendo con la mentira, nunca lo confrontó, nunca la atendió. Dice que un día, dice la palabra del Señor, mirando el rey Abimelech por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? Y Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo: porque nos has traído esto, por poco hubiéramos dormido algunos del pueblo con tu mujer y hubiera extraído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todos del pueblo diciendo: el que toque a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros, mi amado, empezamos a entender que si no confrontamos nuestro pasado, no solo estamos afectando nuestra identidad como hijos de Dios, nuestro avanzar como hijos de Dios, sino que también nuestro entorno, nuestras generaciones, porque seguimos transmitiendo cosas de generación en generación. Afectamos. El domingo pasado hablaba de la identidad de hijos de Dios. Afectamos. Isaac buscaba día con día ver cómo ocultaba, no podía. Yo me imagino, no sé, acercarse, ¿verdad? Pero él estaba ahí. Hasta que un día Dios usa aquel momento para despertar a Abimelech. Despierta, Beto. Quiero decirte algo. Qué raro, dice Abimelech. Como que algo, ¿verdad? Algo como que está tocando ahora, como muy raro, no sé. Y entonces él despertando dice: nos han mentido. Nos han mentido. Repitiendo el mismo patrón de su padre Abraham. Isaac lo que hizo, aquí dice que él se quedó en aquel lugar creyendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tuvo miedo. Y la fe y el temor no van de la mano. O tenemos fe o tenemos temor, pero juntos no van de la mano. Nosotros venimos a Cristo, pero el siguiente paso es que es necesario que haya una confrontación con nuestro pasado para romper todo aquello en lo cual hemos vivido y despojarnos del viejo hombre. Amén. Por eso que muchas veces estamos viviendo casi que más queriendo estar afuera que adentro. ¿Cierto? Porque yo no me imagino cómo sería esto si lo veríamos como un traje que sería como mitad negro y mitad blanco. O estoy aquí o estoy allá. ¿Cómo quiere? Te vas a la frontera ahí, a la línea. Y cuando vienen los gringos, los misioneros que nos visitan, hacen así. Tomarse foto. Estoy la mitad Panamá y mitad Costa Rica. ¿Sí? Es necesario despojarnos de todo esto. Porque sería como ese vestido, ¿verdad? Mitad negro y mitad blanco.
Pero yo quiero decirle, mi amado, que la vestidura que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros no tiene remiendos, no tiene parchones, no tiene arrugas, mi amado, no tiene cosidos viejos, porque Dios, mi amado, te ha dado una nueva vestidura. Y como tal, esa nueva vestidura requiere que no exista en nosotros la vestidura anterior. O usted se viste con la ropa vieja de ayer. Se bañó, se puso la ropa de ayer y se pone la nueva de hoy. ¿Verdad que no? ¿No? Usted se la cambia. Y una de las formas en la confrontación de la vida pasada que tuvimos, Pablo dice, el que pecaba ya no peque más. El que roba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que chisme ya no chismee más. El que murmuraba ya no murmure más. Eso es lo que está diciendo Pablo. El que era mañoso ya no se mañosee más. Eso es. Hay que romper con las mañas. Nos volvemos mañosos y hay que romper. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, vaya a lo profundo, encuentre el original que está ahí en usted, en su ADN, el que lo inyectó, el que sopló aliento de vida sobre usted, lo traspasó desde a él a usted y lo puso en usted. Ese ADN. Que todas las demás cosas hayan venido a taparlo, hay que detenernos y extraerlo, mi amado, y quitarlo. La palabra dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y seguidamente dice, y entresecares, o sea, si separares lo pecado o lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Pero nos vemos nosotros diciendo, qué raro, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo dejar este vicio? ¿Por qué yo no puedo vencer esta situación? ¿Por qué mi familia y yo prosperamos? ¿Por qué emprendemos algo y todo se cae? Todo se frustra. ¿Por qué? Porque es que no encontramos un orden financiero en nuestros hogares. Porque es que vivimos en pleito continuamente. Porque ya eso sume el hermano y hermana que cuando hay matrimonios usted trae cosas, ¿sí? Usted no las venció o las confronta en su pasado y aquella otra persona trae cosas también y eso se conjunta en aquel hábito del otro mezclado, trayendo transmisiones a las generaciones que salen de ahí. Y entonces los chiquillos ya no saben qué son. ¿Sí? Se perdió han perdido su identidad. Se ha visto cómo la gente de hoy ha perdido tanta la identidad. ¿Acaso Dios no tenía una identidad clara y Cristo no tenía una identidad clara? ¿Acaso ahora es necesario que haya una cantidad de géneros? Y la Biblia dice que varón y hembra los creó. Y usted ve un montón de géneros que salen ahora a la luz. Y la palabra dice que hombre y hembra los creó. Cuando la gente no se confrontó, la palabra no se puso ante la cruz de Cristo, no se puso ante la luz de Dios por completo para ser traspasado, mi amado, completamente. Hay cosas que quedaron ahí arraigadas en su alma, en su corazón, relaciones pasadas que fueron tóxicas y hoy usted vive peleando y reclamándole a su esposo, a su esposa, sus hijos con actitudes que usted dice, ¿de dónde la sacaste? Y el abuelo y la abuela, la bisabuela, era exactamente igual. Amén.
Hasta que alguien se pare firme en la brecha y diga, hoy yo corto con esto, yo escarbo hasta lo más profundo para volver a encontrarme con el diseño que Dios creó. ¿Se acuerda el verso? Que en Cristo, de antes de la creación del mundo, Él te formó a su imagen para hacer buenas. Porque ahí está en usted, porque usted lo que lo creó fue Dios, a usted la que la creó fue Dios. El enemigo no crea, mi amado, él imita, él destruye, él transforma, él trastorna, pero él no crea. Él toma lo creado y confunde trayendo cosas al engaño y mentira. Eso es lo que hace el enemigo. Imagínense esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto? Dice que escucharon al enemigo y codiciaron hacer igual a Dios. Se volvieron envidiosos. Ya no estaban conformes con lo que tenían, sino que querían aquello que Dios les había dicho que no tomaran. Porque Caín mató a Abel, porque había permitido, porque a nadie se le paró a cortar eso, de ahí nadie vino. Adán ni Eva rompieron eso. Y la codicia y la ambición, la envidia fue traspasada a Caín y mató a Abel. Por no romper un pasado. ¿Se da cuenta usted de la importancia que tenemos, mi amada iglesia, padres y madres, de nosotros primeramente ser confrontados, porque para avanzar es necesario soltar? Si usted no suelta, no avanza. Le pasa como el elefante, ¿verdad? Quiere dar el paso, pero no lo da, no avanza. A veces el soltar, muchos dicen, es que me duele, en realidad te duele porque no lo has soltado, mi amado. Pero ¿acaso no puede Cristo llenarlo todo? Él lo llena todo y sigue diciendo en el versículo 12, y sembró. Recuerde que había una promesa para Isaac, que Dios lo iba a prosperar, ¿sí? Por lo que Dios le había dicho a Abraham, por lo que Dios le había dicho a él mismo cuando había hambruna en aquella tierra, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Y había hambre. Aquel año 100 por 1 y le bendijo. ¿Quién le bendijo? ¿Quién le bendijo? Jehová. Él le bendijo. Porque Dios es misericordioso, mi amado. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse como muy poderoso. Qué tremendo. Dice que tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. O sea, muchos lugares donde sembrar. Y ponga atención. ¿Y los filisteos? ¿Le tuvieron qué? ¿Qué le tuvieron los filisteos? Envidia. ¿Vio? Empieza el enemigo a trabajar. ¿Ok? ¿Qué representa por toda la historia los filisteos? Si no es la oposición, si no es aquello que siempre le presentaban batallas, ¿verdad? Frente al pueblo de Israel, aquel filisteo gigante que frente a aquel hijo de David, ¿verdad? Se enfrentó, y los filisteos siempre en contra de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Así está el enemigo. Siempre está en contra de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y los filisteos van a estar ahí. Y el enemigo siempre va a estar en contra de lo que Dios quiere hacer contigo. No nos engañemos en ninguna forma, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, mi amado. Él va a buscar tu beneficio. Para nada. Él siempre va a buscar verte hecho una desgracia. ¿Sí? Fregado. ¿Sí? Con la cabeza gacha.
Él nunca va a buscar eso, tu beneficio. Siempre va a buscar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Qué tremendo. Leamos por favor, dice la palabra del Señor, si tuvieron ahí, y tuvieron envidia, y todos los pozos que se habían abierto, los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos, lo habían cegado, lo habían llenado de tierra. Mi amado, vamos a ver y le pregunto yo para algunos de aquí hoy, 11 de septiembre de 2022, un pozo de agua es sumamente importante, ¿cierto? O usted abre el tubo y sale agua. Bendito sea Dios porque usted lo puede hacer. Tiene agua en su casa, ¿cierto? Alabe a Dios. Te llega a la casa y abre el tubito y hay agüita. O sea, porque usted tiene agüita en la casa, resulta es que para aquellos tiempos de esa gente de Isaac tenían pozos. Ajá, y un pozo representaba en aquella época riqueza. Si usted tiene, mire, hay una propiedad, ahí donde había un lavacar antes, el dueño de los olivos, tiene un pozo, ahí se está desperdiciando. ¿Ah? Y ese terreno, por solo ese pozo, vale plata. Porque podía entonces, el que tenía pozo en aquellos tiempos, podía regar las tierras, darle agua a los animales, su familia podía tener agua, podían venir sus generaciones a aquel pozo. Por lo tanto, nunca iban a padecer sed. Y no solo hacían pozos, sino que tenían varios en aquella propiedad grande. Entonces, si yo a usted le hablo hoy por hoy de un pozo, que no tiene mucho sentido, pero cuando lo llevamos al contexto de aquel tiempo y lo trasladamos a lo espiritual, vamos a encontrar un sentido completo para entender que los filisteos hicieron fue quitarle la bendición a Isaac. Y eso es lo que hace el enemigo, te viene a quitar tu bendición. Que en aquel momento su ganado, todo lo que tenía, sus tierras, todo lo que había, su sembradío, al no tener agua, ¿qué iba a suceder? Se moría, ¿verdad? Iba a tener problemas. Sus familias iban a morir de sed y el enemigo viene y dice, bueno, lo que va a pasar es en esta situación económica, en lo que sea en tu fe, le voy a echar tierra. Eso es lo que es el enemigo. Tierra. Voy a cegar tu fe, en tu salud voy a cegar tu enfermedad, en tu relación, tu búsqueda con Dios. Voy a secar tu búsqueda y tu relación con Dios. Imagínense lo que hicieron los filisteos teniendo el agua y lo que hacen es enterrarlos. No eran normales, ¿verdad? Sabiendo que había una necesidad, se necesitaba agua, pero vienen ellos y le echan tierra. Ni para pensar un poquito racional esto sea, estaban también quitando un privilegio que ellos mismos podían tener, y era de tener agua. Y llegan y lo ciegan, echándole tierrita. ¿A cuántas cosas en tu vida, mi amado, el enemigo le ha estado echando tierra y nosotros venimos a Cristo, fuimos libertados, pero todavía ese pozo sigue estando cegado y lleno de tierra? Entonces Dios te dice, es necesario que te quedes aquí en Gerar. Isaac, que te quedes en este círculo. ¿Recuerda el nombre de Gerar? ¿Recuerda? Porque tienes que romper esto para que puedas crecer y avanzar. Gerar significa círculo. Y él tenía que quedar ahí para romperlo, para poderlo avanzar, ¿sí? Si no lo rompes, mayores cosas seguirán pasando y no van a ser para tu beneficio. A pesar de que Dios te guíe,
Hay cosas en tu vida, hay cosas en tu círculo, mi amado, que usted tiene que empezar a ver en dónde empiezo para romper, para que yo pueda avanzar y encontrar mi bendición, o empezar a excavar profundo para llegar donde están las aguas vivas. Si usted no lo hace, seguirá pagando recibo de agua cara. Fuera de caso. Dios te dice, es necesario que te quedes en Gerar para romper, para que puedas crecer y avanzar. Si no lo rompes, mayores cosas seguirán. Así es fiel y misericordioso y cumple su palabra Jehová. Amén. Y sigue y dicen los pozos que los habían cerrado y llenado de tierra. El 16 dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso de que nosotros te has hecho. Ya le tenía miedo. Que representaba entonces ese pozo, el agua imprescindible para la vida, era para el sistema, para la gente viniera y llevara agüita a su casa para bañarse, para todo lo que se requería, ¿cierto? Pero si usted hacía un hueco y no encontraba agua, después de todo el trabajo que tenía que ir y hacer otro, verso 16, entonces Abimelech dijo que se fueran, ¿verdad? Esos pozos los había hecho Abraham. Él había trabajado con todos sus criados hasta haber encontrado agua, y tenía varios pozos, porque ahí dice que eran los pozos. Entonces los pozos, al estar cerrados, cegados con tierra encima, lo que pasaba era que Isaac sabía dónde estaba el agua y ahí llegaba a escarbar, porque no la podía ver, pero él sabía que el agua estaba ahí, en ese pozo que había cerrado, pero ya no podía verla el pozo. El suministro de agua estaba disponible, pero no podía usarla. Pregunto, amado, usted ha venido a Cristo, ha sido libertado y has recibido la vida, la salvación de Cristo, la nueva vida, pero aún te sientes como atado a tu pasado, porque no lo hemos confrontado, no lo hemos detenido a decir, yo ya no camino más con esto. Dice que Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de pozo Erec. Vamos a ver aquí. Verso 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de pozo Esec, porque habían altercado con él. Esec. ¿Qué sabe qué significa Esec? Dice que significa exacto enemistad, discusión. Cuando Dios te guía a hacer algo que va a liberarte, mi amado, a romper con toda estructura del pasado, va a venir el enemigo, va a venir la división, va a venir la discusión, va a venir cosas que van a querer levantarse. Dice que porque había altercado en el verso 21 y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sinac. Otro pozo que abre, que su padre había acabado, que su padre había dispuesto. En aquellos hombres se levantaron contra Isaac, cuando Isaac se había determinado a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, y se levantan estos hombres y llamó a aquel lugar Sinat. ¿Sabe qué significa Sinat? ¿Sabe qué significa Sinat? Acusación. Cuando quieres confrontarte, mi amado, con tu pasado, el enemigo va a venir a acusarte. Sabe que yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres el que ha hecho esto. Tú eres el que hiciste este otro. Se cree que Dios lo va a dejar entrar al pozo. Empiezan las acusaciones. Yo sé quién eres tú. Yo sé cómo fuiste tú. Yo sé dónde anduviste. Yo sé cómo viviste. Yo sé lo que hiciste. Va a estar ahí.
acusándote. ¿Cómo era Giovanni? ¿Cómo era Flavio? ¿Cómo era Oscar? ¿Cómo era? Empieza el cómo era. Amén. ¿Cómo era? Y yo le contesto, usted ha dicho cómo era, ahora soy en Cristo, nueva criatura soy. Cristo vive, gloria. Amén. Esek significa acusación. Y sigue diciendo, usted no, mire, es tremendo esto. Mire, no importa que este Esek, no importa que ese Sinat, porque si tú perseveras, avanzas y sigues cavando hasta encontrar lo que Dios ha puesto en ti, va a venir un pozo de bendición y abundancia, mi amado, porque la victoria llegó, la victoria va a llegar a tu vida, la victoria va a tocar a tu puerta. Dice Génesis 26:22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Ribot, y dijo pues que Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra. ¿Sabe qué significa Ribot? Lugares amplios. Isaac no se detuvo a pensar de qué se le enfrentaron la primera vez, la segunda vez. No se detuvo, dijo, Dios me puso en este lugar y yo voy a enfrentarlo y voy a seguir cavando, seguiré cavando hasta que encontró el Ribot, lugares amplios, lugares de bendición. Gloria. Amado, donde usted esté ahí va a encontrar oposición, va a encontrar acusación, pero usted va a perseverar, usted va a encontrar ese Ribot y va a encontrar esos lugares amplios donde tu bendición va a estar ahí fluyendo. Hay que persistir, hay que seguir. Ay, no, es que viera cómo me dicen ahí, es como me señalan, es como me acusan. No, me voy a buscar otro lado. No, mi amado, si Dios te dijo, es ahí, amado, usted va a prevalecer ahí, va a perseverar ahí y va a encontrar ese Ribot y va a encontrar esas tierras amplias y va a encontrar bendición. Amén. Porque era necesario, amado, que rompiera todo lo que había en su pasado. Y dice la palabra del Señor, y edificó en el 24, y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Bendito sea el Señor. Por amor a Abraham y siervo, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y ahí plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, a Usa, amigo suyo, y Picol, a capitán de su ejército, y tiene un encuentro ahí, porque ahora los filisteos querían entrar en pacto. Mi amado, el enemigo va a llegar y se va a cansar, y va a venir a hacer pacto, porque ya él dice, ya no puedo más con este, porque este tiene una identidad, este es un hijo de Dios, él se camina con Jehová. Oh Padre Santo, tremendo. Así tiene que ser, mi amado. Bendito sea el Señor. Mire, y sigue diciendo, verso 32. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas, nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Hemos hallado bendición. Mi amado, usted va a venir a este lugar y va a decir, pastor, he hallado bendición, he hallado prosperidad, he hallado. Ay, y yo me voy a gozar con usted, mi amado. Yo voy a brincar con usted. Yo me gozo cuando la oveja prospera, cuando la oveja avanza. He hallado agua, decían los criados.
Hemos hallado agua y lo llamó Seba por causa del nombre de aquella ciudad. Es Berseba. Hasta este día, ¿sabe qué significa Seba? Significa 7. ¿Y sabe qué significa 7 en la Biblia? Significa pacto. Y Dios hizo un pacto con Isaac. Mi amado, en esta mañana, Dios es un número 7. Dios quiere hacer un pacto. Y tú tienes que hacer un pacto con Jehová para que Jehová te bendiga, para que Jehová te prospere. Pactos nuevos. Berseba. Y dice con Isaac y lo bendijo y lo prosperó. Por eso aquel lugar dice que se llama Berseba, lugar de pacto, pozo de pacto, porque ahí se manifestó Jehová después de que Isaac se determinó a cavar y abrir lo que había tapado su bendición anterior, porque él quería confrontar o encontrar el agua que le pertenecía. Amado, hay algo que te pertenece. Hay algo que te pertenece, ¿cierto? Iglesia, hay algo que te pertenece. Hay algo que te ha sido dado. Hay algo que te ha sido y se me ha sido entregado. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue a encontrarse con su amigo Lázaro, quien estaba muerto, dice que lo primero que Jesús hace es, después de orar, es que le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Jesús? Le dio vida. Pero seguidamente Jesús le dice a los que estaban ahí: desátenlo y déjelo ir. Mi amado, Dios te ha dado vida. Jesús te ha dado vida. Te toca a ti desatar tu pasado. Te toca a ti empezar a desatar lo que te ha impedido avanzar. Póngase de pie, mi amado. Por favor. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Vale? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dice entonces: desátelo y déjelo ir, Señor, venga tu reino. porque Dios te ha dado vida. Estás literalmente diciendo: yo abdico. Te ha dado vida, pero si aún sigues cavando, hoy Dios te dice: desátalo para que seas libre. Necesitas desatar, necesitas romper, necesitas quebrar todo lo que esté atando. Lo que necesitas es confrontarte, mi amado, con tu pasado, aquello que ha vivido, cosas en su vida que aún no entiendes. ¿Por qué confronte su pasado? Recabe, porque el pozo lo que tiene allí abajo es agua. Es agua de vida del Padre Celestial, no en la tierra, no es lo que ha cegado. Estás viviendo cosas a causa de tu pasado, pero no es lo que Dios quiere que vivas. Es necesario que te levantes y digas: hoy yo cavo un pozo, hoy yo cavo hasta donde sea necesario, porque yo necesito ser libre para que ríos de agua viva fluyan en mí. Necesitas cavar, mi amado. Necesitas cavar. ¿Sí? Usted tiene que decir que ya usted no es esclavo. Ya Dios te hizo libre. Necesitas cavar. Necesitas despojarte de tu pasado, aquello que te está atando, aquello que no te permite avanzar, mi amado. ¿Qué cosas hay? Hable con su padre, dile: Señor, te entrego esto, ya no quiero más esto, ya no quiero pecar más, ya no quiero seguir en este vicio, ya no quiero seguir con las mañas. Ayúdame, Señor. Y usted no tiene que vivir en el temor. Él te hizo su hijo, Él se hizo tu hija. No tienes que vivir en el temor.
La evidencia de cerrar los siglos pasados, mi amado, está plasmada en ese último pozo. Y su significado es Ribot, es el lugar de la libertad. Amado, usted tiene que ir a ese pozo para encontrar esa libertad que usted necesita. Usted puede tomar a los suyos y empezar a declarar, a romper esas maldiciones generacionales que te persiguen, mi amado, y persiguen nuestras generaciones. Ya tienes que romper, ya tienes que decir basta, ya no más. Yo quiero ser prosperado, yo quiero encontrar tierras amplias donde la bendición va a fluir, donde la bendición va a correr. Usted tiene que fluir, mi amado. Oh, bendito sea el Señor. Ribot es el lugar de la libertad. Es donde comienza el tiempo de la cosecha, mi amado, y la victoria. Donde todo lo que soñaste comienza a verse. Donde todo tú empezaste un día a soñar y llegaste ahí a Ribot y haces un pacto con Jehová y le dices: Señor, yo hago un pacto contigo, yo rompo este pasado. Yo rompo, Señor, y soy renovado, Padre Santo, despojándome del viejo hombre que está viciado, que está amañado, y soy revestido nuevamente, bendito Dios, con el nuevo hombre, un nuevo vestido, un nuevo pacto. Oh, Santo Señor, tu palabra es clara, Señor. Por eso la iglesia, mi amado, la iglesia tiene que romper con su pasado. La iglesia tiene que romper con generacionales. La iglesia tiene que entender que para encontrar las aguas vivas tenemos que empezar a sacar todo aquello que fue aterrado. El enemigo empezó a echar tierra y a cegar los pozos de tu vida. Amado, es momento de decirle: Señor, ayúdame a acabar y sacar todo esto para llegar a las aguas vivas donde fluye la bendición. Oh sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Mira tu pueblo, Señor. Un pueblo que quiere ser libre de su pasado. Un pueblo que ha decidido hacer un pacto contigo. Un pueblo que ha ido a Ribot a encontrar tierras amplias. Y empezarán a gritar: he hallado agua, he hallado agua, he hallado mi bendición, he hallado mi prosperidad. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque pude llegar a esa tierra prometida en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Bendícese este pueblo. Bendícelo, Padre Santo. Bendícelo en gran manera. Ellos han entendido que van a tener que ir a los pozos a empezar. Pero van a encontrar, Señor, acusaciones, van a encontrar envidia, van a encontrar discordia, van a encontrar discusiones, pero ellos van a entender que voy a perseverar en medio de todo esto y voy a llegar a Ribot y voy a encontrar esas tierras amplias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor si usted ha sido enseñado. Es necesario que ustedes rompan. Tome a los suyos ahora cuando llegue a su casa y tiene un momento de su oración. Reúna a los suyos y empiece a romper con todo. Declare con su boca y diga: Señor, yo rompo estas maldiciones, yo rompo con esto que yo he venido viendo en mi generación, que ha venido afectando. Mi familia no avanza, es porque hay algo que está obstruyendo, no te deja avanzar. Es necesario, ¿sí? Es necesario, en el nombre de Jesús. Padre, gracias.